Hola, ¿qué tal? Seguimos en Noticias 3.0 conversando con Francisco Cafiero, nuestro invitado de hoy. Francisco, has dado un panorama, una especie de diagnóstico, de cuadro de la situación que has visto en la ciudad de Buenos Aires. Ahora bien, ¿cómo es posible que el oficialismo saque el 52% y en algunos barrios como el mío el 54%? Con un candidato como Lilita Carrió en la ciudad de Buenos Aires, y el peronismo tenga tantas dificultades, un movimiento que ha gobernado la ciudad de Buenos Aires con mayoría de votos, digo, aún cuando no se elegía el intendente, se elegían sí los concejales del Consejo Deliberante y había una mayoría. ¿Qué pasó para que cambiara así la opinión pública porteña? ¿Y por qué el peronismo tiene tantas dificultades en hacer pie? Bueno, qué pregunta. Bueno, está muy bien. Creo que tiene que ver con qué expectativa genera el peronismo. Y esa expectativa tiene que ver con qué propone, con qué discurso, con qué mensaje le da a la gente. Creo que el peronismo no ha acertado en un mensaje que construya mayorías en la ciudad de Buenos Aires. Y ese es el gran desafío que tenemos por delante. Decirle a las porteñas, a los porteños, que queremos construir una mayoría en la ciudad de Buenos Aires que exprese a los intereses y a los problemas, que atienda a los problemas de los vecinos y las vecinas de la ciudad de Buenos Aires y que construya futuro, Julio. El peronismo tiene que ser permanentemente sinónimo de futuro. Si a cualquier sociedad, sea en el caso de la ciudad de Buenos Aires o ponerla en la jurisdicción territorial que quieras, no le hablamos de lo que vamos a hacer, difícilmente nos acompaña. El otro día leía un artículo en una revista de política, de reflexión política, de un chico, Nicolás Teresiuk, que justamente apuntaba a esto, es decir, no podemos seguir hablando del pasado, por un lado, y por otro lado, el macrismo habla del futuro, aunque no cumpla, aunque mienta, pero habla del futuro, propone futuro. Bueno, la gran virtud de Cambiemos es, primero, la gran capacidad para generar sentido común en el discurso. Que eso es algo muy estudiado, muy metódico, sí. No es al azar ni improvisado. Claro. Y segundo, esa expectativa que generan de ponerte siempre la zanahoria por delante, por más de que te mientan una y otra vez, porque si hay algo que es cierto de estos 3 años en el orden nacional del gobierno de Mauricio Macri es que no cumplió una sola de sus promesas de campaña, ni una sola. Creo que ahí, frente a eso, con los valores del peronismo, con los valores del campo nacional, tenemos que construir ese futuro que mucha gente está esperando. Y para eso también tenemos que repensar, rever por qué es que anteriormente no pudimos construir esas propuestas. Si bien la cosa no está bien, y a la gente las últimas elecciones le dijimos que así no íbamos bien, también le tenemos que empezar a decir a la gente qué estamos predispuestos a hacer para que vaya bien. Es decir, y acá implica tener una agenda contundente y concreta frente a la inseguridad. Acá hay que atender la cuestión que tiene que ver con algo que al peronismo le ha sido un tabú hablar, que es la corrupción. Hay que hablar de transparencia. Le tenemos que decir a la gente qué vamos a hacer con las políticas de transparencia. Tenemos que hablar, por supuesto, de los temas que históricamente el peronismo siempre reflejó, cuidó y levantó como prioridades, que es toda la cuestión que tiene que ver con la educación pública, la salud pública, pero también le tenemos que hablar a los porteños del medio ambiente. No puede ser que días como hoy, que supera la sensación térmica los 40-46 grados, estemos siempre esperando a la buena que llueva, sino que tenemos que tener políticas proactivas en relación al medio ambiente, o al viceversa, cuando tenemos las inundaciones, ¿no? Es decir, hay que tomar conciencia de todas estas cuestiones. No es solamente que en algún lugar sobra agua y en otro falta, es más complejo que eso. Es muchísimo más complejo. Y por supuesto las cuestiones también que tienen que ver con la identidad del peronismo, que es el trabajo, claro, que es la producción nacional, que es la industria nacional, que es el mercado interno.
El mercado interno lo ha descuidado muchísimo este gobierno, a tal punto que lo ha planchado. Sí, lo ha planchado. Entonces, es también recuperar iniciativas políticas para planificar un futuro mejor. Da la impresión, pero puede ser una impresión errónea mía, que el peronismo en la capital federal, sobre todo en la ciudad de Buenos Aires, se ha dedicado a plantear, a denunciar y a tratar de dar paliativos a la situación de los sectores más postergados, pero que se ha olvidado de esa enorme franja que casi caracteriza a la ciudad de Buenos Aires, de esa clase media que va desde, qué sé yo, desde Once hasta Liniers, digamos, una especie de cinturón. Temas como los alquileres, temas como vivienda, temas que hacen a ese sector social tan directamente, da la impresión que no están en la agenda política, ¿no? Más de 1 millón de personas alquilan en la ciudad de Buenos Aires. ¿Alquilan? Sí. Es una... Más de 1 millón, o sea, son unos... Sí, estábamos hasta el 18, eran cerca de 900.000, pero según todo lo que se dio, la discusión que se dio por la nueva ley de alquileres, y las distintas agrupaciones, la información que tenían, que surgían a partir de esos espacios, era cerca de 1 millón de personas. Claro. Eso implica los problemas que hoy hay para alquiler. Claro. Que cada vez te sube más el alquiler y no te sube tanto el sueldo, que te suben el resto de la canasta básica de alimentos, que te sube la nafta, que te sube el transporte público, que te sube la prepaga para el que tenga prepaga, y el que tuvo que dejar de pagar, el que no pudo pagar la prepaga, se empieza a atender en los hospitales públicos, y los hospitales públicos, colapsan, que es algo que no atiende el gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Es decir, Rodríguez Larreta tiene la idea de que para qué voy a invertir en los hospitales públicos, si invierto en los hospitales públicos vienen los bonaerenses a tratarse. Claro. Esta es la filosofía práctica que llevan adelante. Ahora, frente a este problema, ¿qué hacemos? ¿Seguimos hablando del diagnóstico de la situación y a decirle a la gente que así no vamos bien? ¿O empezamos a ser parte de la discusión para la solución de estos problemas y le empezamos a decir a la gente cuáles tienen que ser las medidas que el Estado tiene que tomar para empezar a resolver estos problemas? Ahí es donde entiendo que este peronismo, o un peronismo que quiera construir mayoría, tiene que empezar a ocupar la agenda de iniciativas. Hay que empezar a decirle a la gente, y más en un año electoral, qué es lo que vamos a hacer. Y perdón, pero ¿se sabe qué vamos a hacer? Es decir, hay un enorme cuadros esfuerzo técnicos y políticos en condiciones de dar respuesta a eso. Yo creo que en el peronismo, si hay algo que le sobra al peronismo, son varias cosas, pero una de ellas es la enorme materia gris que tiene el peronismo, esa capacidad que tiene el peronismo de entender un problema y pensar en la solución justa para ese problema. Y por sobre todas las cosas, Julio, el peronismo necesita de una renovación de ideas importantes en el seno interno de sus discusiones. Acá no se trata de tirar a los viejos por la ventana, como decía Perón. Siempre doy el ejemplo de mi abuelo Antonio Cafiero, que lo nombramos ya en el programa. Sí, cuando Antonio gana la provincia de Buenos Aires en 1987, Antonio tenía 65 años. Era el más renovador de los renovadores, claro, pero además también el que más años tenía. Por lo tanto, esto también, renovarse, no implica una cuestión etaria. Y además era el que de más lejos venía, porque había sido secretario de Estado de Perón hacía muchísimos años. Sí, claro. Ya era Cafiero. Claro, ya era Cafiero. ¿No? Quiero decir, en esas condiciones era el más renovador. Sí, sí. Y creo que precisamente para pensar y proponer las medidas concretas que hay que llevarse adelante, tenemos con qué. Ahora, para eso hay que saber hablarle y pensar, tener bien claro qué vamos a hacer con las pymes. Para eso tenemos que tener bien claro qué vamos a hacer con el comercio de la Ciudad de Buenos Aires. A ver, me he cansado de visitar, no me he cansado, he caminado y pateado, claro, de hablar con comerciantes que te dicen, mirá, desde que se cortó la hora 12, ya no vendo casi más nada, me cuesta pagar las tarifas.
Es decir, pagamos tarifas muy caras de servicios públicos, como en este caso la energía, y sin embargo hay barrios enteros en la Ciudad de Buenos Aires sin luz en este momento. Sí, sí. Hoy en la Ciudad de Buenos Aires son cerca de 150.000 personas que están afectadas por los cortes de luz. Hoy. Es decir, acá esto no es esto requiere de una fuerte discusión política y de tener también lo que hay que tener para plantarse frente a los poderosos. Y Francisco, se vienen las elecciones, se vienen, digamos, todos los reacomodamientos y discusiones internos en vista, bueno, a las PASO y a las elecciones. ¿Cómo se presenta eso en la capital? Está muy peleado, hay muchos enfrentamientos. Venimos de un proceso del año 2017 donde se amplió lo que anteriormente era el Frente para la Victoria y se conformó lo que fueron en las elecciones pasadas la unidad porteña. Del Frente para la Victoria participaban cerca de 12 partidos y organizaciones políticas y pasamos a representar en las elecciones del 2017 a 19 partidos y organizaciones electorales en la unidad porteña. De cara a lo que se viene, se está trabajando en un diálogo mucho más amplio, mucho más abierto, para que de esos 19 se puedan seguir ampliando la base de sustentación, y creo que hay que pensar en una gran unidad. Después vemos con qué mecanismo se cierra esa unidad. Tenemos las PASO por medio, que es un gran instrumento democrático para poder dirimir diferencias, pero la unidad tiene que tener una consigna, primero, electoral muy clara, que el límite es Macri. Segundo, una base de acuerdos básicos donde sepamos cuál va a ser nuestro piso de medidas que vamos a tomar. A ver, humildemente pienso que si un gobierno nacional, popular o un peronismo vuelve a ser gobierno, llega a ser gobierno, más que volver, llega a ser gobierno en el 2019, la primera medida que hay que tomar es derogar la ley del ajuste jubilatorio que se sancionó en diciembre de 2017. Por ejemplo, ¿no? Primer medida. Uno de los sectores más castigados por el gobierno de Mauricio Macri han sido los jubilados. Y que sigue el castigo, porque eso va para peor, según lo han anunciado. Absolutamente. Segundo tema, hay que renegociar las condiciones del préstamo con el Fondo Monetario Internacional. Hay que frenar los tarifazos, hay que retrotraerlo tal como se estableció a las tarifas del 2017. Esto fue una cosa que se discutió en la Corte Suprema de Justicia. Estos son, yo creo, que los temas concretos a los cuales tenemos que empezar a decirle a la gente qué es lo que vamos a hacer. Francisco, muchas gracias por estar en Noticias 3.0. Vamos a seguir conversando porque seguramente todo este año estos temas van a ser de permanente actualidad. Muchas gracias a vos, Julio. Chao. Seguimos en Noticias 3.0, no se vayan.